Salmo 32. Lo repito acá para la grabación. Vamos a leer, dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el varón a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, y se volvió mi vedor en sequedades de verano. Estas son metáforas, ¿no? La poesía hebrea está llena de metáforas. Seguimos. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar, y sobre ti fijaré mis ojos. No seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro o con freno, porque si no, no se acercan a ti. Muchos dolores habrá para el impío, mas el que espera en Jehová les rodeará la misericordia. Y aquí termina el Salmo con júbilo, con gozo. Alegraos en Jehová y gozaos justos, cantad con júbilo, todos vosotros los de recto corazón. Vamos a meditar entonces en este Salmo, Salmo 32. Y ustedes saben que todos estos salmos tienen un contexto, ¿no? Esto que voy a decir ahora es para mayores de edad. Por eso este horario no es familiar. Porque esto es pesadito, ¿no? Lo que voy a decir ahora del contexto del Salmo. El Salmo 32 hace parte de los 7 salmos penitenciales. En la Salmodia, los técnicos han agrupado los salmos por algunos temas. Por ejemplo, hay salmos imprecatorios, hay salmos de oración y también hay salmos penitenciales. El Salmo 32, juntamente con el 6, con el 38, con el 51, con el 102 y con el 143, son 7 salmos penitenciales. De esos 7 salmos penitenciales, 5 se le atribuyen a David y están en el contexto de David con su pecado con Betsabé. ¿Por qué se les llama penitenciales? Porque expresan el arrepentimiento, el dolor y la confesión del pecado o de la causa cometida por agraviar a Dios o al prójimo. Por eso se llaman penitenciales. En estos salmos vamos a encontrar esa idea de arrepentimiento, de confesión, de dolor por haber faltado. Entonces por eso se llaman penitenciales. De estos 7 salmos, 5 se le atribuyen a David y están en el contexto de su pecado con Betsabé y posterior homicidio de Urías. ¿Qué fue lo que pasó? Que David dice que estaba en la terraza de su casa y miró por encima
Y allá en un patio había una mujer que se estaba bañando. Se dice que era la mujer más hermosa que había cerca por ahí. Esa mujer era Betsabé, era hija de Eliaín. Eliaín era el sacerdote de la casa del rey. Pero Betsabé era la esposa de Urías, uno de los comandantes de las tropas de David que estaban en guerra. Urías no estaba en su casa. Urías estaba al frente de batalla, porque mientras el arca de Jehová estuviese en batalla, los soldados tenían que estar en batalla, y la ley decía que mientras el arca de Jehová estuviese en batalla, ningún hombre en Jerusalén se podía acostar con su mujer, ni podía comer en la mesa, ni podía dormir en la cama. Tenía que dormir como los soldados que estaban en guerra. Tenían que comer en la mano, no en la mesa, ni se podían acostar con su mujer mientras el arca de Dios estuviese fuera. Y David se acostó con Betsabé. Terrible. Después que se acostó con ella, su marido estaba en guerra, Urías. Urías no era judío. Por eso se dice que es Urías hititas. Era un prosélito. ¿Qué es un prosélito? Era un gentil que convenía en cumplir la ley de los judíos, circuncidarse, guardar la ley. Él no era judío. Era de los reductos que habían quedado cuando Israel desalojó a los cananeos de la tierra. Los reductos que quedaron. Y algunos se convirtieron al judaísmo. Y Urías era uno de ellos. Yo no puedo hablar de esto tan fácil. ¿Hasta dónde puede llegar una persona? Era un hombre que protegía los intereses del Estado de Israel, que cuidaba las espaldas de David. Y dice que asomado por allá, estaba en el balcón de ocio, no juega a los demás con la guerra, sino que se quedó en la casa, vio a la mujer bañándose. Y preguntó, ¿quién es ella? Y el razonero le dijo dos cosas. Miren lo que es el laberinto de la tentación. Cuando estamos en el laberinto de la tentación no nos importa nada, porque hay una utopía que alcanzar. Eso tiene el pecado, la tentación. Y dijeron, es la hija de Eliaín. Ahí se debió de tener David. Esa es la hija del sacerdote. Está oficiando en su casa. La hija del pastor. Pero cuando uno está embalado en esto, no le importa quién sea. Y le dijeron, es la esposa de Urías. Tampoco le importó. Porque cuando usted está tentado, usted no respeta pinta. Usted no se acuerda si es pastor, si tiene familia, si tiene esposa, si tiene hijos. Usted se lleva por delante de la dignidad del que sea, porque usted quiere lograr lo que está pensando. Eso es lo que es la utopía de la tentación. Ahí fue que la serpiente indujo a Eva, la metió en el laberinto sin retorno. Y yo les digo esto con mucho temor, porque ninguno de los que estamos aquí sentados está excepto. Nadie está vacunado contra el pecado. Después que se acostó con ella, al rato la mujer le dice, estoy embarazada. Wow. Eso sí es grave. Todavía. Y David, ¿qué hizo? Dicen, déjame que yo lo arreglo. Mandó a buscar a Urías. Vaya, yo me erizo. Mandó a buscar a Urías del frente de batalla. Vean lo que es un hombre metido en su pecado. Por eso es que el Salmo dice, no seáis como el caballo, como el mulo. El hombre en pecado pierde el entendimiento. Para los griegos, el pecado es una demencia. Así lo definían, como un estado de demencia, una locura.
Entonces mandó a traer a Urías. Y David hizo lo que la ley prohibía. David, el rey en Israel, era el guardián de la ley. Y lo invita a la casa a comer. Y lo emborracha. Y le dice que se vaya a su casa a acostarse con su mujer, borracho. Y Urías, en medio de su borrachera, porque la peor borrachera es la del pecado, peor que la del licor. Y Urías en su borrachera se acordó que él no se podía acostar con su mujer porque el arca de Jehová estaba en guerra, y se quedó en la puerta de la casa, y ella amaneció y no entró a su casa para respetar la ley. Y le mandaron a decir a David, Urías no entró a su casa a dormir, y lo mandó a traer otra vez al día siguiente y lo volvió a emborrachar otra vez para que se acostara con su mujer. ¿Y qué quería David? ¿Encubrir qué cosa? El pecado. Y esto le está haciendo el hombre que dice la Biblia que es según el corazón de Dios. Una cosa espantosa. Eso es inadmisible. En el Salmo 38, yo quiero que lo lean. Mire, David dice en qué estado estaba en ese momento. Versículo 38. Nada hay sano en mi carne, a causa de tu ira. No hay paz en mis huesos. Y aquí está en pecado, a causa de mi pecado. Porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza. Como carga pesada se han agravado sobre mí. Hieden y supuran mis llagas. ¿A causa de qué? Cierto que el pecado es una locura. El pecado es una locura. ¿Y sabe qué hizo David? Estoy hablando desde el contexto del Salmo. No sé si les hablé del Salmo hoy. Hoy viene el próximo domingo. Pero tengo que contextualizarlo bien para que entiendan el Salmo ahora que entremos. Porque el Salmo empieza con celebración. ¿Pero cómo así? Pero yo les voy a explicar por qué empieza el Salmo con celebración. Porque los únicos que pueden celebrar son los libres. Ahora les explico por qué. Pero dejemos contextualizar. Ahora, le mandan a decir a David, mira, Urías no entró a su casa. En el peso de la borrachera del licor, Urías se acuerda de la ley y no sube a su casa. Y como no subió, dice David, bueno, esto sí me mortifica a mí. David escribió una carta y la selló con el sello del rey y se la dio a Urías. Le dijo, llévale eso a Joab. Joab, que era un bandido, asesino. Y él salió con la carta, caminó varios días con ella. ¿Sabe qué decía la carta? Decía la carta, pon a Urías en lo más recio de la batalla para que muera. Para que muera. Y Urías caminó con su sentencia de muerte varios días. Ahí en su mano iba la sentencia de muerte. Y Joab, que era otro bandido que le sabía los secretos a David, puso a Urías al frente de batalla. Y Urías murió. Y le mandaron a decir a David, ha habido varios muertos. Y David preguntó, ¿y Urías? Dice, Urías también murió. Entonces le escribió una carta y le decía, estos son los resultados de la guerra. Espada viene, espada va.
¡Qué barbaridad! Y dice que mandó a buscar a Betsabé y la trajo para que fuera su mujer. Y todo volvió a la normalidad. Pero el relato dice, eso está en 1 Samuel 11 y 12. En el capítulo 11, al final dice, pero Jehová no le agradó esto. ¿Sabe? Desde ese momento hasta cuando Natán lo confronta, pasó más de un año donde David cayó su pecado. Y por eso este salmo va a hablar del callar y el confesar. Entonces, pasado ya más de un año, Betsabé tuvo el hijo que había quedado encinta en su pecado. Pero el niño se agravó y enfermó. Y el niño murió. El niño que concibió Betsabé de ese encuentro. Y pasado ese tiempo, el Señor le dijo a Natán, ve y habla con David. Y dile su pecado y las consecuencias. Y Natán fue a confrontar al rey. Natán era amigo de Jesús, pero cuando hay pecados por delante no puede haber amistad. De David. Era amigo de David. Natán era amigo de David. Y Dios le dijo, ve y confronta a David. Ahora, ¿a quién había matado ya David? A Urías. A Urías. Y un hombre en estado de pecado quiere castigar su pecado en otros. Por eso cuando hay una persona que le gusta estar señalando a los demás, tiene que revisar su corazón. Quizás quiera castigar en otro lo que él quiere, lo que él mismo está haciendo. Mucho cuidado con eso. Eso en psicología creo que se llama, ¿cómo es que? Proyección. ¿Cierto? Proyección. Escuchen esto. David está en su estado de pecado. Ya mató a Urías. Natán lo va a confrontar. Pero ustedes creen que Natán, que ya supo que él mató a Urías, se le va a meter así de una. Se le mete de una y David lo manda a matar también a él. David está en el trono, está con su escolta ahí. Y llega Natán con un palo. David, ahí está Natán, tiene una audiencia. Y David ahí tranquilo ya en su pecado. Y llega Natán. Y Natán se inventa una historia. Y le dice, oh rey, vengo a definir un caso contigo aquí, hombre. Lo que pasa es que en tu reino, porque si se le mete así de frente, también le dice a los dos que lo mate. Entonces le dice, en tu reino pasó esto, y yo vengo para que tú des la sentencia. ¿Y qué pasó? Dice, ve, aquí está un campesino que tuvo una cabrita desde pequeña, la crió para él. Y la alimentó y la levantó. Y la cuidó. Y hay otro en tu reino que tiene una finca con muchas ovejas. Y este que tenía muchas ovejas, para atender al visitante, porque vino un visitante a visitarlo, no cogió del corral nada de él, sino que fue y le quitó la del campesino que había criado la de él con tanto empeño y la sacrificó para darle de comer a su visitante. ¿Tú qué dices, rey? ¿Qué debe pasar? Dice que pague 4 veces y que muera. La ley decía nada más que pagara 4 meses, pero David le aumentó que muera. Ay, yo me erizo. Y Natán se quedó viendo y le dijo, ese hombre eres tú. Ese eres tú. El Señor te dio la casa de Saúl y sus mujeres.
y te dio el trono para que fueras rey. Y tú cogiste la mujer de Urías y te acostaste con él y mataste a Urías con la espada de los filisteos. Por eso Jehová ha determinado que mueras ahora. Y David se tiró al suelo. ¿Quieren saber qué dijo David allí, en el suelo? Lean el Salmo 51. Se van para la casa y lo leen. El Salmo 51 es primero que el 32. ¿Oyeron? El Salmo 51 es primero que el 32. Porque el Salmo 51 es cuando Natán confronta a David. Inmediatamente se tira al suelo. Y empieza David a decir, pueden ponerle un ratico ahí para que no lo vamos a leer todo. Salmo 51, inmediatamente dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Mire lo que viene. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Y ahí empieza. Y cuando él está tirado confesando, porque él le dice a Natán, yo he pecado contra Dios. Yo he pecado. Natán le dice, el Señor ha perdonado tu pecado, no morirás. Ok, eso queda para otro domingo. Volvamos al Salmo 32. Ahora sí, ya tienen el contexto, ¿no? El Salmo 32 es posterior al 51. ¿Por qué? Porque en el Salmo 32 David está celebrando. Y los únicos que pueden celebrar, ¿quiénes son? Los libres. Los esclavos no pueden celebrar. Porque a los esclavos les pasa como el niño que tiene una hermanita y está más jugando en el patio. Y jugando en el patio la mamá tenía como unos 7 paticos con una pata y el niño pisó un pato. Y él se asustó y dice, miércoles, mi mamá me va a castigar. Entonces le dijo a la hermanita le dijo, vamos a enterrar el pato, la hermanita, y que mi mamá no se entere. Y enterraron el pato, y listo. Pero ¿qué pasó? Que después la mamá decía, Julanita, venga a lavar los platos. Decía, no, llame a Julanito. Y él decía, no, está mandando el pato. Y él enseguida, ¿cierto? Claro. Julanita, vaya a comprar a la tienda. Dice, manda a Julano. Y si no te mandaron, dice, el pato. Inmediatamente iba. ¿Cierto? Y usted puede estar cantando aquí y el diablo le dice al oído, el pato. Y enseguida, ¿qué? Se te baja todo, ¿sí o no? Se te baja todo. Porque cuando no has confesado tu falta, eres esclavo del pecado. Lo único comparado al sentimiento de culpa es el infierno. El sentimiento de culpa es como el infierno. Cuando se ha cometido la falta y se ha callado. Y David cayó su pecado por más de un año. El Salmo 51 es el salmo inmediato a la confrontación que Natán le hace a David y expresa el arrepentimiento y la conversión y la tristeza del fracaso. Pero el Salmo 32 cuenta la doble experiencia de David de callar y confesar el pecado para dejarlo como enseñanza a las postreras generaciones. Este salmo, pongamos el 32, es un masquil. ¿Qué quiere decir eso que es un masquil? Un masquil era algo didáctico,
que quedaba para enseñarle a las generaciones postreras. Eso es un masquil. Se dejaba la experiencia escrita para que las generaciones postreras miraran allí y viesen la experiencia y aprendieran de esa experiencia. Entonces, por eso este salmo es un masquil. Podemos decir que el tema central de este salmo es el gozo que se siente al ser perdonado y absuelto del pecado o la falta cometida. Aunque David también comparte cómo se sintió en él en el tiempo de callar. Observe que el salmo empieza con celebración. Esto indica que el salmista se siente libre y perdonado, porque lo único que tienen derecho a celebrar son los libres. En estos dos versículos introductorios del salmo, David menciona algunos aspectos importantes que observar. Vamos a mirar estos dos versículos. Aquí vamos a observar lo siguiente. Primero, que él entra celebrando. Eso quiere decir que ya está libre, ¿no? Ya está libre. En cambio que el 51 no, está confesando apenas. Pero ya aquí, ya la experiencia ha pasado. Ya ha sido perdonado. Entonces, está contando la experiencia. Pero es interesante que va a utilizar algunos términos que aquí nosotros necesitamos que tengamos entendimiento de ellos. Por ejemplo, aquí él utiliza la palabra transgresión. Transgresión. En hebreo esa palabra es peshá. Peshá. O sea, P-E-S-H-A. Peshá. Esa palabra es la palabra más fuerte y seria que hay en el Antiguo Testamento para designar el mal a nivel personal. Significa rebelión, alta traición contra el soberano. Todo pecado es una traición contra Dios. Y es la palabra más fuerte para hablar del mal personal. Transgresión. Otro, versículo ese. ¿Dónde es que dice pecado? La palabra en el 1, ¿cierto? Bienaventurado aquel que ha sido perdonado y cubierto ¿qué? Su pecado. ¿Qué término utiliza para la palabra pecado? Utiliza chatá. Y significa apartarse del camino, no dar en el blanco. Hay mucha gente que pasa por aquí y no da en el blanco. Porque de pronto entra allá al hotel, hace otra cosa, o entra al lado. Eso no da en el blanco. No, es que la ilustración es así. ¿Quiénes dan en el blanco? Los que entran aquí. Eso da en el blanco. Interesante, ¿cierto? No es cuestión de que yo les estoy haciendo reír, es que es así, no dar en el blanco. Aquí al lado hay un lugar raro, ¿no? Y los que entran allí y no entran acá, erran el blanco. A veces los domicilios se equivocan. Los domicilios a veces no dan en el blanco, ¿cierto? Porque van para allá. Entonces, si están entrando a la discoteca y no están entrando a la iglesia, es porque no están dando en el blanco. Los que entramos acá, damos en el blanco. ¿Estamos de acuerdo? Dile que está a su lado, tú diste en el blanco. Dar en el blanco. Y ojalá que siempre den en el blanco. Que no vayan a terminar por allá en otra parte. Miren lo que utiliza acá, versículo 2. Bienaventurado el varón a quien Jehová no culpa de iniquidad. Aquí de paso les voy a decir, la palabra iniquidad en hebreo es abón o eibon. Eibon. A, B de vaca, O y N. Abón en hebreo. Textual. ¿Y sabe qué significa? Significa depravación, distorsión moral en el hebreo. Óigame bien, miren todo por acá. La iniquidad, oiga, párenme bola, la iniquidad
es el concierto para delinquir que una persona hace en el corazón antes de hacer una maldad. La iniquidad es el concierto que el individuo hace en el corazón, concierto para delinquir que el individuo hace en su corazón para actuar. Todos nosotros planeamos en el corazón. Ahora, ¿a quién han puesto en disciplina aquí por planear en su corazón? ¿Cuánto nos hemos imaginado perversidades con una mujer, con un hombre? Eso es iniquidad. Y eso se hace en el espíritu. ¿Oyeron? Por eso el talmita está diciendo, el hombre a quien Jehová no culpa, porque ¿quién es el que conoce la iniquidad? El Señor. Mi esposa no. Yo puedo hacer lo que sea, pensar lo que quiera al lado de Rosana. Me puedo acostar con Rosana pensando en otra mujer. Eso es iniquidad. Pero ¿quién sí la conoce? ¿Estamos o no? Cuando somos limpios en el espíritu, es que somos bienaventurados. La almohada más sabrosa para dormir es una conciencia limpia. ¿Estamos de acuerdo? Mucho cuidado porque yo sé que el diablo anda por aquí para que no me escuche. Este tema es importantísimo. Hay gente que a veces se duerme. El diablo dice, duérmete, no escuche. No escuche esto. Pero aquí los estoy salvando, ¿o no? Y me estoy salvando yo también porque yo estoy muy comprometido con lo que estoy diciendo. Sí. Entonces, es interesante que, oiga, préstenme atención. Él va a repetir estas mismas 3 palabras en el versículo 5. Si quieren, pónganlas allá para que se den cuenta. Cuando está haciendo la confesión, ahí está. Mi pecado te declaré y no encubrí ¿qué? Mi iniquidad. Y dije, confesaré ¿qué? Mis transgresiones. Las vuelve a repetir otra vez. ¿Por qué? Estas son 3 palabras fuertes. Porque el adulterio o el pecado no es una canita al aire. No ve que me eché una canita al aire. ¡Qué belleza! No, es pecado. Es transgresión. Es iniquidad. No fue que me eché una cana al aire. Porque eso es lo que suavizamos hoy. No, esa fue un desvío dulce de la creación. ¡Qué belleza! No, transgresión. Y hoy queremos disfrazar la cosa, ¿cierto? Disculpar. Dios no perdona errores, Dios perdona pecado. Por eso se usan estas 3 palabras. Porque David está diciendo, no, esto no es fácil. No lo tomemos a la ligera. Porque hay gente que toma el pecado a la ligera. No, eso fue ahí apenas. Es que me descuidé. Ahí está. Me descuidé. Caminaste en eso. Eso estaba en tu corazón. Yo en mi corazón puedo ser un perverso. Cuando me encuentra la otra perversa, listo. Pero en mi corazón ha sido así. Entonces tengo que... Bueno, no los voy a seguir ofendiendo más. El Salmo 32, la bienaventuranza es para quienes han confesado su pecado y le ha sido perdonada su falta y cubierta su culpa. Aquí viene ahora para descansar. Oigan esto, lo que voy a decir ahora aquí. Porque todos nosotros estamos expuestos aquí a cometer una falta. ¿Oyeron? Todos los que estamos aquí. Ahora, ¿cómo debe ser el comportamiento? Y lo vamos a aprender desde el Salmo. Miren lo que dice el texto. Esta es la exégesis que hice de las palabras. Oigan esto. La bienaventuranza es para quienes han confesado y le han sido perdonadas su falta y cubierta su culpa. Cuando la revelación ha sido perdonada, el rebelde es restituido al lugar que le corresponde como súbdito fiel de su Señor.
Oiga, qué encantador es Dios. Gracias a Dios, Dios no es como mi mujer. Sino que cuando Dios me perdona, me restituye al lugar como si yo nunca hubiese pecado. Pero la mujer te perdona y te queda viendo así. Y siempre que te va a dar la comida, sí será. Sí será. Así no hace Dios. Dios inmediatamente, ¿qué? Fuera, no se acuerda más de tu maldad y te restituye al mismo lugar que antes te tenía. Te devuelve la confianza. Qué belleza. Gracias a Dios por ser Dios. Ser perdonado es absuelto de la culpa ante los tribunales. Significa no acusado de transgredir la ley. Oiga eso. Présteme atención. Podemos afirmar que después que el pecador se arrepiente y confiesa su pecado, Dios le concede el estado de justo ante él. Por eso Pablo, cuando desarrolla el tema de la justificación en Romanos, cita este salmo. Pablo cita este salmo en Romanos, cuando está hablando de la justificación. Porque para Pablo, porque el concepto que se tiene es que apenas Dios perdona, Él te restituye al lugar de justo. Te vuelve a ver justo otra vez. Ahora, es que también nosotros los hombres, no solamente las mujeres, si una mujer comete una falta o algo, pues uno también se queda con la desconfianza, ¿cierto? Todos quedamos con la desconfianza, no es propio de las mujeres apenas. Dios, en un acto de gracia, la falta cubierta es cubrir la vergüenza que provoca la falta cometida y devolver la confianza que se ha perdido. Eso. Dios nos devuelve la confianza que se había perdido por causa del pecado. Dios es un acto de gracia, en el perdón imparte y no se acuerda más de la falta cometida, para que el penitente confesante vuelva a ser feliz. Les digo aquí en esta mañana, ustedes a veces confiesan un pecado varias veces, ya después que lo han confesado y piden perdón otra vez y otra vez perdón. Cuando ustedes hacen eso, ustedes no creen en la palabra que Dios les ha dicho. Dice la palabra que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo, ¿para qué? Para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, Dios no va a hacer lo que a veces hacemos nosotros. En la segunda bienaventuranza tenemos algo importante de la confesión y la expresión en cuyo espíritu no hay engaño. Ahí en el versículo 2 dice que en cuyo espíritu no hay engaño. La iniquidad es la actividad oculta del espíritu, donde el pecador planea su pecado, es donde se da el concierto para delinquir. Todos nosotros podemos planear la maldad en nuestro espíritu, y a esto el salmista lo llama engaño del espíritu. La expresión en cuyo espíritu no hay engaño sugiere que la verdadera confesión del penitente ha eliminado la malicia y la hipocresía de su corazón y vuelto a ser una persona de confianza. O sea, que mi confesión es tan genuina que pueden volver a confiar en mí. O sea, que no queda ninguna reserva. Y donde más nosotros podemos caer, transgredir, es en nuestro espíritu, porque nadie nos los está viendo. ¿Oyeron? Entonces, ahí es donde hay que más cuidarse ahí en ese lugar. Y sobre todo nosotros los hombres que somos más proclives al pecado, porque la mujer es más recatada, pero nosotros los hombres somos más dados al mal. Fíjese que David, entonces ya después que David menciona la bienaventuranza de haber confesado y de no tener engaño en el espíritu, entonces él dice, mientras callé, va a compartir ahora la experiencia de haber ¿qué? Callado, ¿cierto? ¿Qué pasó mientras calló? Mientras hizo silencio. Miren esto, inmediatamente después de celebrar, David pasa a hablar un poco de su experiencia mientras
mantuvo la actitud de ocultar su pecado. Es importante en este punto atender las metáforas. Envejecer los huesos, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Envejecer los huesos es una manera de hablar ellos en metáfora del desánimo y la desorientación espiritual. Y también puede indicar un estado psicosomático entre el desánimo y algunas molestias de salud. El pecado trae a veces consecuencias físicas. Porque nosotros somos seres psicosomáticos, nosotros somos una unidad indivisible. Nadie nos puede poner el alma por acá y el espíritu por acá y el cuerpo por acá. Nosotros somos indivisibles. Lo que siente el espíritu lo siente el cuerpo. ¿Sí o no? Entonces, las tristezas, el sentimiento de culpa nos puede llevar a estados muy lamentables de salud también. Depresión, gastritis, ansiedad, de pronto nerviosismo. Cuando tú estás en pecado, el pastor te dice, hermano, quiero hablar con usted. Dice, ¿cuándo? Si quiere hablamos ya. Y el pastor le va a decir otra cosa. O cuando la mujer te dice, mi hijo, tengo que hablar contigo. El día que Rosana me dice Marcos Díaz, digo, cuando te dicen el nombre completo y el apellido, está maluca la cosa. ¿Cierto, Carlito? Robert. Que la mujer te diga, David, ¿cuál es el segundo nombre tuyo? Andrés. David Andrés. ¿Cómo vale miedo a la cosa? Entonces, el pecado, la culpabilidad, lo pone a uno en esos estados de nervio. Que uno de pronto dice, y de pronto ve a la mujer hablando allá con otro, dice, ¿será que se lo está, ya hasta lo sabe y se lo está diciendo? y cualquier conversación por ahí, que se enterara. Se pierde la paz. ¿Oyeron? Es un estado fregado. Uy, ¿yo por qué dije esa palabra, fregado? Bueno, digamos, el gemir indica una oración y clamor sin respuesta divina. Ese gemir es un gemir de no respuesta divina, donde el penitente se siente que Dios no lo escucha, porque no encuentra. Y rueda de eso siente el juicio de Dios en mi gemir todo el día. Mire lo que dice, lo que viene ahora. Porque de día y de noche sé que se agravó sobre mí tu mano. Siente que Dios lo tiene bajo juicio. La pérdida del gozo y la alegría, por encima como se agravó sobre él la mano del Señor, es la cercanía de los juicios divinos, manifestada por el salmista en cómo se agravó sobre él la mano del Señor. La pérdida del gozo y la alegría de las actividades espirituales y la aparición del sentimiento de culpa lo ilustra el salmista diciendo, se volvió mi vedor en sequedades de verano. ¿Quién conoce un Hawái en verano? ¿Cierto? Cuando en los humedales se seca, ¿qué es lo que queda ahí? Las huellas de los animales, ¿cierto? El polvo, y se va desapareciendo. El salmista está haciendo, dice, mi verdor se verdió como sequedades de verano. Así estoy, así quedé. Para ilustrar cómo se ha perdido el gozo y la alegría de la relación con Dios. Bueno, ya voy a terminar, no se preocupe. Estas fueron las consecuencias personales que David vivió, pero también le tocó vivir consecuencias familiares. Aquí se las voy a mencionar. David pecó, sí. Y Dios lo perdonó, sí. Pero paren bola esto, que no se les olvide. Pero a David le tocó asumir las consecuencias. El perdón no
te exime de las consecuencias. Por ejemplo, si una persona cae en adulterio y la otra mujer queda embarazada, ese pelado va a nacer. Ya ese pelado es una consecuencia y hay que asumir la responsabilidad. Dios te perdona, sí. David fue perdonado, pero ¿qué pasó? Vean, hermano, yo les voy a decir lo que le pasó a David aquí y a usted no le va a quedar ganas de pecar. Y ojalá que se le quite. Es que lo mejor es no pecar. David se acostó con Betsabé. Absalón se acostó con las mujeres de David en público. El hijo. Absalón. David mató a Urías. Absalón mató a Amnón. David traicionó la casa de Urías. Absalón traicionó la casa de David. Le retribuyeron pecado por pecado. El pecado siempre tiene consecuencias. David tuvo que enfrentar varias rebeliones. Todos los problemas, si usted lee el libro de Samuel, va a encontrar que todos los problemas de David se dieron después del capítulo 11 y 12 de Samuel, donde él pecó. Yo le prediqué a los pastores en Sincelejo, se reunieron todos, y el sermón se llamaba Crónicas de un pecado, la demencia de David. Ahí los pastores estaban que temblaban y yo, ¿verdad? Aquí nos vamos a ir todos con ganas de no pecar. Porque siempre es bueno hablar de estas cosas, ¿no? David tuvo que asumir las consecuencias de su pecado. El perdón no exime de las consecuencias. Lo mejor que podemos hacer para bien de nuestra familia y de nosotros es no pecar. ¿Estamos de acuerdo? Yo le he dicho a Dios, óigame bien lo que le he dicho yo a Dios, es un convenio que yo tengo con Dios. Digo, Señor, el día que yo vaya a cometer una falta, que te vaya a tirar tu dignidad por el suelo, la de tu iglesia y la de mi familia, el día antes, mátame. Así lo tenemos convenido. Cualquier día esto, de pronto si usted dice, mire que amaneció el pastor muerto, el pastor Marco muerto. Sí, esa es una conveniencia que yo tengo con Dios. Porque yo he aprendido que es mejor morir en honra que vivir en deshonra. Después de tanto recorrido y de toda la gente que me aprecia y de la confianza que ustedes me tienen y de la dignidad de mi familia, de mi esposa y de mis hijos, que mis hijos me respetan y me consideran y me tienen un alto concepto, tirar eso por el suelo. Y tanta gente que me ha escuchado, tanto pastor, no, yo eso no lo negocio con Dios. Digo, Señor, el día antes, mátame, con lo que sea. Con una gripa, con lo que sea. Porque claro, yo no voy a envenenar tampoco, ¿no? Sí, eso es algo que yo he convenido. ¿Oyeron? Porque es mejor que ustedes me entierren a mí en honra y digan, mire, ese Señor todo el tiempo fue fiel. Que después andar por ahí con la cabeza agacha y ya sin ustedes acá. Porque se va uno de la iglesia, ¿cierto? Por una falta. Y que Dios nos guarde a todos, ¿no? Y porque mire, yo se lo digo a los pastores, mire, la gracia de ustedes es la santidad, no es más nada. El día que se embalan, listo, no siembran para más nada. La gracia, el atractivo de nosotros es la integridad, ¿sí o no? Porque yo no soy alto, simpático, ¿cierto? Pero tengo una gracia bacana, que es la santidad, el respeto, la consideración. Cómo la gente me quiere, dónde me recibe, y dónde voy, cómo lo esperan a uno. Por ejemplo, allá en Ayapel, estaban los pastores ahí, los pastores pidieron estar. Pues yo estuve con mi esposa, creo que fue en octubre, ¿no? Estuvimos con los pastores y ahora querían estar ahí otra vez.
y me abrazaba y me decía, pastor, nosotros siempre lo tenemos a usted como un referente de imágenes. Y se me acerca el presidente del circuito y me dice, hay dos personas que en la vida me han inspirado. Yo digo, usted y un discípulo suyo. Porque el otro es discípulo mío también. Y yo digo, ¿qué responsabilidad tiene uno? ¿Sí o no? Y yo les digo aquí una cosa, usted tiene una responsabilidad con su familia, sus hijos, su esposa, el respeto de ellos. Usted tiene una responsabilidad con ellos. Gloria a Dios por todo esto, ¿no? Yo sé que esto les va a ayudar mucho. En el versículo, mire lo que pasa en el versículo 5. Y ya tengo que terminar esto, aguántense porque no tengo que terminar. Mi pecado te declaré, oiga, que es lo mejor. Y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová. Y tú, ¿qué cosa? Perdonaste la maldad de mi pecado. Oiga, qué bueno es sentirse libre. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuánto bueno? Sentirse libre, perdonado. Dice, te confesé mi pecado y tú me perdonaste. El perdón es lo más lindo cuando uno la embarra y la mujer lo perdona a uno. Bacano, ¿cierto? Sí. A veces, bueno, yo como no soy tan romántico, mi esposa me comenta que cuando el papá de ella la embarraba con la mamá, siempre le llegaba con una canción. Yo digo, caramba, yo no voy a llegar con canción, pues. De Olimpo Cárdenas, de Julio Jaramillo. Pero yo sí le tengo una canción a ella. Creo que es ¿de quién? De este Solís. Si Dios me quita la vida antes que a ti, le voy a pedir. Bueno, ustedes la escuchan después. Bueno, sentirse uno perdonado. Y David entonces, miren lo que pasa después que él recibe el perdón. David nos dice en este salmo que pasa del silencio a la confesión. La experiencia de callar ha sido muy traumática y ve en la confesión la puerta de la salida a la libertad espiritual. En el versículo 5 utiliza los términos nuevamente pecado, iniquidad y transgresión, que son los términos más fuertes en el idioma hebreo para hablar de una conducta funesta que ha causado una acción gravosa para Dios y el prójimo. David con estos términos está condenando su propio comportamiento. Esto no fue una cana al aire, esto no fue un error, esto no fue un desvío dulce, esto no fue un equívoco momentáneo, esto no es lo que hago en Las Vegas y se queda en Las Vegas. Esto es pecado, esto es transgresión, esto es iniquidad, esto es depravación moral. Cuando se trata del pecado, tenemos que llamar las cosas por su nombre, porque Dios no perdona canas al aire, Dios perdona pecados. Y así lo llamó David, para condenar su propia conducta. ¿Cuáles son los resultados de la confesión? Sigámoslo ahí. Mire lo que pasa. Por eso orará a ti todo santo. Se libera la oración. Segundo, dice, ciertamente en la inundación de muchas aguas llenarán estas a él. Dice, tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia. Se recupera la confianza en Dios. Seguimos. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Se recupera la confesión nos vuelve a la cordura nuevamente, al entendimiento. Porque mire lo que estaba pasando mientras él no confesaba. No seáis como el caballo o como el mulo, que si no es por sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro, con freno, porque si no, no se acercan a ti. Cuando estamos en nuestro estado de maldad, de pecado, somos como el caballo y como el mulo. ¿Y qué más? La confesión nos permite nuevamente volver al gozo y al júbilo en la congregación. Así termina el versículo. Alegraos, oh Jehová, y gozaos justos, y cantad con júbilo
todos vosotros los rectos de corazón. Cierto que es bacano cantar con alegría y que estemos aquí cantando con gozo y que estemos con un corazón limpio. Y concluyo. Me tocó conversar con un pastor que en ese momento tenía un cargo muy importante en una denominación. Él es el presidente de la organización. Estuve en la oficina con él. Él estaba en el laberinto de la tentación, ya sin vuelta atrás. Y me justificó. Me dijo, yo a usted lo aprecio, pastor, pero esa mujer, ya yo no tengo vuelta atrás. Y todavía estaba en el cargo. Yo quiero acostarme con ella. Y se acostó con ella. Eso hace más de 30 años y hasta el día de hoy vive las consecuencias. ¿Y sabe cómo me justificó él su actitud? Me dijo, David pecó y Dios lo dejó en el trono y Dios lo perdonó. Él pensaba que si pecaba lo iban a dejar. Y yo le dije ese día, David no es el modelo. La Biblia dice, puesto los ojos en Jesús. ¿Oyeron? Jesús es el modelo. Él no pecó. La gracia, el plan de Jesús funcionó porque Él nunca pecó. Así que el modelo de ustedes no es Abraham, ni David, ni ninguno del Antiguo Testamento. Hebreos dice, puesto los ojos en ¿quién? En Jesús, después que lo cita todo. Allá un pastor, no voy a decir la ciudad, de una organización, le dijo a la congregación, Abraham tuvo a Sara y a otras mujeres, el patriarca, yo soy patriarca aquí. Y mi mujer me puede escoger otras ayudas idóneas. Porque él tomó a Abraham como modelo. Y es interesante que la mujer se convenció de eso. ¿Usted cree que yo soy capaz de convencer a Rosana de eso? ¿Quién era el modelo ahí? Abraham. Y verdad que Abraham tuvo otras esposas, pero eso fue allá. Pero el modelo no es Abraham ni David. ¿Estamos de acuerdo? ¿En quién es que vamos a poner los ojos? En Jesús, que es el autor y consumador de nuestra fe. Él es nuestro modelo. Aquí no vamos a danzar como David, aquí vamos a vivir como Jesús. Que el Señor les bendiga. Eso.